Un multimillonario regresó de un viaje de vacaciones lleno de orgullo. Hasta que apareció su ex sosteniendo a sus gemelos recién nacidos. Antes de comenzar, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Y una vez que termine la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. Ah, y asegúrate de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, siéntate y disfruta de cada detalle. El puerto de Mónaco resplandecía bajo el sol de la tarde mientras Isla Bennet se ajustaba el tirante de seda de su vestido esmeralda. Observaba a su marido acaparar la atención de la élite europea desde el otro lado de la cubierta del yate. Caleb Huxley se movía entre la multitud como si fuera el dueño del mundo, y en muchos sentidos, lo era. A sus 36 años, Caleb poseía ese tipo de presencia magnética que hacía que los multimillonarios se detuvieran a mitad de una conversación y que las supermodelos miraran dos veces. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su traje azul marino hecho a medida abrazaba su complexión atlética, y esos penetrantes ojos azules guardaban promesas de aventuras con las que la mayoría de la gente solo soñaba. Cuando reía, con un sonido profundo y genuino, la melodía se extendía a través de la brisa mediterránea como música. Isla se había enamorado de esa risa hacía 2 años y medio en una conferencia de periodismo en Nueva York. Ella cubría las tendencias de viajes de lujo. Él era el orador principal, hablando sobre su imperio de la aviación. Una conversación sobre joyas ocultas en la Patagonia llevó a una cena, y luego a un romance vertiginoso que la arrastró desde su estrecho apartamento en Brooklyn a una vida de aviones privados y lujos de 5 estrellas. ¿Señora Huxley? Un camarero apareció a su lado con champán. Ella declinó con una suave sonrisa, llevando instintivamente la mano a su vientre a un plano. 3 semanas. Ese era el tiempo que llevaba guardando este secreto, este hermoso y aterrador secreto que hacía que su corazón se acelerara cada vez que pensaba en él. Esta noche parecía perfecta para decírselo. La romántica Mónaco. El éxito de su última adquisición hotelera. La forma en que la había estado mirando con esa chispa familiar de deseo. Ahí está mi preciosa esposa. La voz de Caleb sonó como miel tibia mientras sus brazos la rodeaban desde atrás. Ella se derritió contra su pecho, respirando su colonia mezclada con sal marina. ¿Echas de menos Nueva York? Isla se giró entre sus brazos, estudiando su rostro. Incluso después de todo este tiempo, su belleza todavía la tomaba por sorpresa. La línea de la mandíbula afilada, esas pestañas imposiblemente largas, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda de un accidente de navegación en la infancia. ¿Cómo podría echar de menos algo cuando tengo todo esto? Hizo un gesto hacia la puesta de sol que pintaba el cielo en tonos coral y oro. Pero al decirlo, algo parpadeó en su pecho. ¿Se refería a la vista o se refería a él? Últimamente, la distinción se había vuelto más borrosa. Buena respuesta. Le besó la sien. Porque Yakarta es la próxima semana. Luego Tokio. Después, esa nueva propiedad en las Maldivas necesita mi atención. Su teléfono vibró contra la cadera de ella, donde descansaba en el bolsillo de él. Incluso aquí. Incluso ahora, el imperio llamaba. Isla lo vio revisar la pantalla por encima de su hombro. Vio cómo su expresión cambiaba al modo de negocios. Caleb. ¿MMM? Su pulgar ya se estaba moviendo, escribiendo una respuesta. ¿Podemos hablar esta noche después de que todos se vayan? Algo en su tono le hizo levantar la vista. Por un momento, ella vio al hombre que una vez había conducido 4 horas solo para traerle sopa cuando tenía gripe. Quien había aprendido a hacer la receta de galletas de su abuela. Quien le había prometido que el amor no tenía por qué significar elegir entre sueños. Podía significar construir sueños más grandes juntos. Por supuesto, preciosa. Solo necesito manejar a este inversor de Singapur. Al parecer, hay un problema con los permisos. La besó rápidamente, ya alejándose. Dame 20 minutos. Pero ella conocía sus 20 minutos. Había aprendido a contar el tiempo en minutos Caleb. Donde 20 se convertían en 40. Donde una sola llamada se convertía en 3 horas de salas de conferencias y contratos. Isla permaneció junto a la barandilla mientras la fiesta se arremolinaba a su alrededor, con una mano inconscientemente protectora sobre su vientre.
Bajo cubierta, su camarote guardaba la prueba de embarazo que había envuelto en papel de seda. Esperando como una bomba de relojería que podía hacer realidad sus sueños o destrozar todo lo que habían construido. El yate se mecía suavemente contra sus amarres y ella cerró los ojos, susurrando una oración a las estrellas del Mediterráneo que apenas comenzaban a aparecer. Cuando los abrió, Caleb estaba inmerso en una animada conversación con dos inversores japoneses. Su teléfono presionado contra la oreja. Su mano libre gesticulando expansivamente. El hombre que comandaba salas de juntas y conquistaba continentes. El hombre cuyo hijo ella llevaba. El hombre que una vez le dijo en su tercera cita que nunca quería estar atado por nada de lo que no pudiera alejarse. ¿Alguna vez has guardado un secreto que podría cambiarlo todo? Sabiendo que una vez que lo digas en voz alta no habrá vuelta atrás. El ático de los Huxley en el Upper East Side de Manhattan tenía ventanales de piso a techo que ofrecían una vista impresionante de Central Park. Pero Isla se encontró mirando la prueba de embarazo en el mostrador de mármol de su baño. El signo más de color rosa parecía brillar bajo las luces del tocador. Tan real e innegable como su acelerado ritmo cardíaco. Habían pasado 2 meses desde Mónaco. 2 meses de náuseas matutinas disfrazadas de intoxicación alimentaria. De rechazar vino en las cenas. De ver a Caleb volar entre continentes mientras ella se quedaba atrás, alegando que necesitaba descansar. La mentira se estaba volviendo más difícil de mantener. Especialmente cuando él la miraba con esos ojos azules preocupados que podían ver a través de la mayoría de sus defensas. ¿Isla? ¿Estás bien ahí dentro? Su voz llegó a través de la puerta, teñida del agotamiento que se había convertido en su compañero constante desde que la expansión de Tokio tuvo complicaciones. Ella envolvió rápidamente la prueba en un pañuelo de papel y la deslizó en su neceser de maquillaje. Solo estoy terminando. Cuando salió, Caleb se estaba aflojando la corbata. Su chaqueta de traje ya estaba tirada sobre su cama quinsice. Incluso desaliñado por una jornada laboral de 14 horas, estaba devastador. Hombros anchos llenando su camisa de vestir blanca. Cabello oscuro ligeramente revuelto. Esa sombra de barba de las 5 de la tarde que le hacía querer trazar su mandíbula con los dedos. ¿Cómo estuvo la cena con Charlotte? Se quitó los zapatos de cuero italiano y ella observó el simple gesto con la fascinación de alguien que memoriza momentos. Bien. Le va bien con la galería de arte. Isla se posó en el borde de la cama estudiándolo. Charlotte había pasado la mayor parte de la cena haciendo preguntas directas sobre cuándo formarían una familia, observando que Isla estaba radiante y que había pedido té de jengibre en lugar de su vino habitual. Las habilidades de detective de su mejor amiga se estaban volviendo peligrosas. Caleb asintió distraídamente, ya revisando su teléfono. Eso es genial. Escucha, necesito volar a Dubái mañana por la mañana. El grupo Al Rasid quiere discutir la asociación del resort y si cerramos este trato. ¿Qué? La palabra salió más brusca de lo que ella pretendía. Él levantó la vista, finalmente dándole toda su atención. ¿Qué pasa? Este era el momento. El momento que había estado ensayando durante semanas. Tenemos que hablar de algo importante. Algo cambió en su expresión. Un endurecimiento apenas perceptible alrededor de sus ojos. En sus 2 años y medio juntos, ella había aprendido a leer sus caras. El hombre de negocios encantador. El amante apasionado. El hombre que planeaba huidas en el momento en que las conversaciones se volvían demasiado pesadas. ¿Puede esperar hasta que vuelva de Dubái? Este trato podría asegurarnos los próximos 5 años y... Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como un desafío. Caleb se quedó completamente inmóvil. Su teléfono olvidado en su mano. Por un momento, el único sonido fue el zumbido distante del tráfico de Nueva York 30 pisos más abajo. ¿Qué has dicho? Las manos de Isla temblaban mientras recuperaba la prueba de su neceser, sosteniéndola como una evidencia. 2 meses. Yo. Quería encontrar el momento adecuado para decírtelo. Caleb miró las líneas rosas como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Su rostro pasó por un ciclo de expresiones. Sorpresa. Confusión. Algo que podría haber sido pánico.
antes de asentarse en una máscara cuidadosa. ¿2 meses? Su voz era tranquila. Controlada. ¿Lo sabes desde hace 2 meses y no me lo dijiste? Tenía miedo, admitió ella, odiando lo pequeña que sonaba su voz. Sé que esto no es algo que planeamos, pero... Caleb, tal vez esto sea. Jesús, Isla. Se pasó ambas manos por el pelo, caminando hacia la ventana. ¿Entiendes lo que esto significa? ¿Lo que esto cambia? Ella observó su reflejo en el cristal. La forma en que sus hombros se tensaron. La línea rígida de su columna vertebral. Significa que vamos a ser una familia. ¿Una familia? Se giró para mirarla y ella vio algo en sus ojos que hizo que se le cayera el alma a los pies. No era alegría. Ni siquiera aceptación. Sino algo cercano a sentirse atrapado. Isla, mira nuestra vida. Mira lo que hacemos. Estoy fuera 3 semanas de cada mes. Vivimos de las maletas. Asistimos a eventos hasta medianoche y volamos a diferentes continentes por capricho. ¿Dónde encaja exactamente un bebé en esa imagen? Podemos hacer ajustes. ¿Ajustes? Su risa fue amarga. ¿Quieres que renuncie a todo lo que he construido? ¿Todo lo que hemos construido juntos? ¿Para qué? ¿Pañales sucios y noches sin dormir en alguna casa suburbana con una valla blanca? Cada palabra era una pequeña cuchilla. Cortando más profundo que la anterior. Eso no es lo que estoy pidiendo. ¿No lo es? El teléfono de Caleb vibró y él lo miró instintivamente. El grupo Al-Rasid espera una respuesta para mañana. Hay una reunión con los inversores de Singapur la próxima semana que podría decidir el éxito o el fracaso de la expansión asiática. ¿Y ahora quieres que haga qué? ¿Convertirme en un hombre de familia que entrena en las ligas infantiles y conduce un monovolumen? Isla se puso de pie, con las piernas inestables. Quiero que desees a nuestro hijo. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Fuera de su ventana, la ciudad brillaba con 1.000.000 de luces. 1.000.000 de posibilidades. 1.000.000 de vidas vividas por personas que probablemente no estaban teniendo esta conversación. No puedo, dijo Caleb finalmente. Las palabras apenas por encima de un susurro. No puedo ser lo que necesitas que sea. No ahora. Tal vez nunca. La visión de ella se nubló con lágrimas que había estado conteniendo durante meses. Entonces, ¿qué estás diciendo? Caleb recogió su chaqueta de traje, sin mirarla a los ojos. Digo que necesito un poco de aire. Necesito pensar. ¿A dónde vas? Se detuvo en la puerta de su dormitorio, dándole la espalda. Cuando finalmente habló, su voz sonaba hueca, derrotada. No lo sé, Isla. Honestamente, no lo sé. El sonido de la puerta principal cerrándose resonó a través de su ático como un disparo. Dejando a Isla sola con la prueba de embarazo. El silencio. Y la aterradora comprensión de que el hombre por el que había renunciado a todo podría simplemente renunciar a todo para alejarse de ella. 3 días. Ese fue el tiempo que Caleb se mantuvo alejado después de su conversación. Regresando a su ático solo cuando sabía que Isla estaría en su cita prenatal. Ella encontró su nota en la encimera de la cocina escrita con su letra precisa en papel membretado del hotel de plaza. Isla, he aceptado el trato de Dubái. Viaje extendido. Singapur, Tokio, luego la propiedad de las Maldivas. Necesito tiempo para resolver esto. Cuídate. C. Ningún te amo. Ningún superaremos esto. Solo instrucciones. Como si ella fuera otro asunto de negocios que gestionar a distancia. Pero fue el extracto de la tarjeta de crédito que llegó 2 semanas después lo que realmente reveló las intenciones de Caleb. Mientras Isla descubría que las galletas saladas y el té de jengibre eran sus nuevos mejores amigos, su marido estaba cargando cenas para 2 en restaurantes con estrellas Michelin en Dubái. Zonas VIP en clubes exclusivos de Singapur. Un fin de semana en un resort de una isla privada en Tailandia que definitivamente no se mencionaba en ningún itinerario de negocios. Isla se sentó en su ático vacío,
con el portátil en equilibrio sobre su creciente vientre, navegando por su presencia en las redes sociales como un detective reuniendo pruebas de su propio abandono. Ahí estaba él en una fiesta en una azotea en Bangkok, con el brazo alrededor de una influencer rubia cuya biografía afirmaba que estaba viviendo su mejor vida. Otra foto lo mostraba montando en moto de agua en aguas cristalinas, con el pecho desnudo, riendo con un grupo que incluía a 3 mujeres que parecían haber salido de un catálogo de trajes de baño. Los comentarios eran la peor parte. Viviendo el sueño, Caleb. ¿Metas? ¿Cuándo es la boda? Seguidos de emojis de risa de personas que no sabían que él ya tenía esposa. Una esposa que actualmente llevaba puesto su suéter de Princeton de gran tamaño porque era lo único que aún olía a él. «Te estás torturando», dijo Charlotte, apareciendo en la puerta con bolsas de la compra y la preocupación escrita en su rostro. La mejor amiga de Isla había estado haciendo visitas diarias desde el acto de desaparición de Caleb, armada con vitaminas prenatales, productos orgánicos y una lista cada vez mayor de nombres coloridos para maridos fugitivos. «Me mantengo informada», respondió Isla, aunque cerró el portátil. A las 14 semanas su vientre comenzaba a notarse, y se encontraba protegiéndolo inconscientemente cada vez que sentía el aguijón familiar del abandono. Charlotte desempacó los comestibles con la eficiencia de alguien que había estado manejando situaciones de crisis durante años. Como propietaria de una galería en el Soho, lidiaba con temperamentos artísticos a diario, pero incluso ella parecía desconcertada por la desaparición de Caleb. ¿Ha llamado? 2 veces. Ambas veces sobre cosas prácticas. Asegurándose de que tuviera acceso a las cuentas, preguntando si necesitaba algo. La voz de Isla se quebró ligeramente. Me habla como si fuera su contable, no su esposa. ¿Y le dijiste sobre la cita de la ecografía de la próxima semana? Isla negó con la cabeza. La cita de la semana pasada había revelado algo que hizo que su corazón se elevara y su ansiedad se disparara simultáneamente. Lo intenté. Dijo que estaba en reuniones y que me devolvería la llamada. Eso fue hace 5 días. Charlotte se sentó a su lado en el sofá, su expresión cambiando de preocupación a ira. Isla, cariño, tienes que prepararte para la posibilidad de que no vuelva. Al menos no para esto. Las palabras golpearon como un golpe físico, a pesar de que Isla había estado pensándolas ella misma durante semanas. Tiene miedo, susurró ella. Más para convencerse a sí misma que a Charlotte. Así es como maneja el miedo. Corre hasta que lo resuelve. ¿Y si resuelve que no quiere esta vida? ¿Y si decide que su libertad vale más que vuestro matrimonio? Antes de que Isla pudiera responder, su teléfono vibró. Ambas mujeres lo miraron expectantes, esperando ver el nombre de Caleb en la pantalla. En cambio, era la oficina de la doctora Martínez confirmando la cita de la próxima semana, aquella donde descubriría el sexo de sus bebés. Bebés. En plural. El secreto que había estado llevando sola durante una semana. La alegría que no tenía con quien compartir excepto con Charlotte y las paredes de su demasiado silencioso ático. Charlotte, dijo Isla en voz baja, llevando la mano a su vientre. Hay algo que no te he dicho sobre la ecografía. Los ojos de su amiga se abrieron de par en par. ¿Qué? Son mellizos. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de Charlotte dejando caer su manzana orgánica, que rodó por el suelo de madera como un signo de puntuación al final de una frase. ¿Mellizos? La voz de Charlotte subió una octava. Isla, ¿hablas en serio? ¿Un niño y una niña? La sonrisa de Isla era acuosa pero genuina. He estado caminando durante una semana con esta noticia, queriendo llamarlo, queriendo enviarle un mensaje, queriendo volar a cualquier resort de 5 estrellas en el que se esté escondiendo y decirle que vamos a tener 2 bebés que van a ser hermosos y perfectos, y se interrumpió mientras las lágrimas comenzaban a caer. El peso de la alegría mezclada con el abandono era finalmente demasiado para soportar. Charlotte la abrazó con fuerza. Oh cariño, son noticias increíbles. Aterradoras, pero increíbles. ¿Cómo hago esto sola, Charlotte? ¿Cómo crío mellizos yo sola cuando ni siquiera sé cómo ser madre de un solo bebé? No estarás sola, dijo Charlotte con firmeza. Yo estaré aquí. Tus padres ayudarán cuando vengan de visita. Y tal vez cuando Caleb se entere de que son 2, tal vez eso cambie algo.
Pero incluso mientras Charlotte pronunciaba las palabras esperanzadoras, ambas sabían la verdad que Isla tenía demasiado miedo de decir en voz alta. Caleb Huxley no tenía miedo de convertirse en padre. Tenía miedo de convertirse en el tipo de hombre que se queda. Y en algún lugar sobre el Océano Pacífico, probablemente bebiendo champán en primera clase de camino a otro paraíso temporal, el padre de sus hijos se estaba volviendo muy bueno demostrando que ella tenía razón. A las 22 semanas de embarazo, Isla se había acostumbrado a dormir sola en su cama quinsice. Pero todavía buscaba la almohada de Caleb cada mañana por costumbre. Ya no olía a su colonia. Había lavado las sábanas 3 veces tratando de borrar el fantasma de él que parecía acechar en cada rincón de su ático. Las náuseas matutinas finalmente habían disminuido, reemplazadas por la extraña sensación de 2 vidas diminutas haciéndose más fuertes dentro de ella con cada día que pasaba. Había sentido sus primeras patadas durante una conferencia telefónica con su antiguo editor de Travel Weekly, quien había estado tratando de convencerla de trabajar como freelance desde Nueva York. La ironía no se le escapaba. Finalmente estaba lista para volver al periodismo justo cuando su cuerpo se preparaba para la maternidad. ¿Señora Huxley? La voz del conserje crepitó a través del intercomunicador. Hay una entrega para usted. Isla caminó hacia la puerta en su bata de seda, esperando que pudiera ser algo de Caleb. Flores, una carta. Cualquier cosa que reconociera su existencia. En su lugar, encontró a un mensajero sosteniendo un sobre con el logotipo de Whitman y Associates, el bufete de abogados de Caleb. Sus manos temblaban mientras lo abría. Dentro había un estado de cuenta bancario que mostraba una cuenta separada que se había abierto a su nombre, junto con una nota del abogado personal de Caleb explicando que el señor Huxley había dispuesto que todos sus gastos médicos y de manutención estuvieran cubiertos indefinidamente. Ningún mensaje personal, ninguna llamada telefónica. Solo dinero. Transferido como una transacción comercial. La cantidad era generosa. Más que generosa. Suficiente para criar a los mellizos en el lujo durante años. Pero mientras Isla miraba los números en la página, todo en lo que podía pensar era en la conversación que habían tenido en su luna de miel en Santorini, cuando él le prometió que enfrentarían todo juntos. Juntos, susurró al apartamento vacío, su voz resonando en sus suelos de mármol y muebles de diseño. Su teléfono vibró con un mensaje de Charlotte. Vi el último blog de chismes. No mires. Simplemente no lo hagas. Pero Isla ya estaba abriendo su portátil, con el cursor sobre el sitio de noticias de celebridades que se había convertido en su adicción culpable. El titular hizo que se le cayera el alma a los pies. El multimillonario playboy Caleb Huxley visto acurrucándose con la modelo Valentina Cross en Mykonos. Las fotos eran devastadoras. Caleb, bronceado y relajado, con el brazo alrededor de una impresionante morena con piernas que parecían eternas. Se reían en un restaurante junto a la playa, compartiendo comida, mirándose con el tipo de intimidad fácil que Isla recordaba de sus primeros días juntos. El artículo especulaba sobre el estado de su relación, señalando que la esposa de Huxley no había sido vista en público durante meses. Fuentes cercanas a la pareja sugieren que la señora Huxley ha estado luchando con problemas de salud, lo que ha llevado a tensiones en el matrimonio. Problemas de salud. Como si el embarazo fuera una enfermedad. Como si llevar a sus hijos fuera algo vergonzoso que ocultar. Isla cerró el portátil de golpe y caminó hacia el espejo de su baño, estudiando su reflejo. Su cabello castaño había crecido, cayendo en ondas más allá de sus hombros. Su piel tenía el supuesto brillo del embarazo del que todos hablaban, aunque ella se sentía mayormente cansada y emocional. Su vientre era inconfundiblemente redondo ahora, estirando la tela de su bata de seda. Parecía una mujer preparándose para traer vida al mundo, no alguien sufriendo de problemas de salud. La ironía de todo aquello la golpeó mientras colocaba ambas manos sobre su vientre, sintiendo a los mellizos moverse en respuesta a su toque. Aquí estaba ella, cultivando a 2 seres humanos que compartían el ADN de Caleb, mientras él estaba literalmente al otro lado del mundo fingiendo que ella no existía. Su teléfono sonó, y por un momento salvaje, su corazón saltó, esperando que pudiera ser él. En cambio, apareció el nombre de su madre en la pantalla. Hola, mamá. Cariño, he estado pensando en ti constantemente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están mis nietos? La cálida voz de su madre trajo lágrimas a los ojos de Isla.
Están bien. Fuertes. El médico dice que todo se ve perfecto. ¿Y Caleb? ¿Te está cuidando bien? La pregunta quedó en el aire como un arma cargada. Los padres de Isla adoraban a Caleb, encantados por su éxito y su trato atento hacia su hija durante su noviazgo. No tenían idea de que su yerno se había esfumado en el momento en que las cosas se complicaron. Está ocupado con el trabajo, se las arregló para decir Isla. El negocio ha sido exigente. Bueno, más le vale no estar demasiado ocupado cuando lleguen esos bebés. Los hombres a veces se sienten abrumados por la idea de la paternidad, pero una vez que sostienen a sus hijos, todo cambia. Isla cerró los ojos, imaginando un mundo donde su madre tuviera razón, donde Caleb corriera a casa cuando ella se pusiera de parto, donde llorara al ver por primera vez a su hijo y a su hija, donde se transformara en el hombre de familia que ella siempre había esperado que pudiera llegar a ser. Pero esa era la cosa con las fantasías. Eran seguras precisamente porque no eran reales. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, cariño. Cuando estabas embarazada de mí, ¿tuviste miedo alguna vez de que papá se fuera? La risa de su madre fue suave pero sorprendida. ¿Irse? Cariño, tu padre prácticamente se mudó al estacionamiento del hospital durante el último mes de mi embarazo. Estaba aterrorizado de que nos pasara algo. ¿De dónde viene esto? Antes de que Isla pudiera responder sintió una patada aguda, más fuerte que cualquiera anterior. Jadeó, llevando su mano libre a su costado. Isla, ¿qué pasa? Nada, mamá. Los bebés están muy activos hoy. Forzó una sonrisa en su voz. Probablemente debería descansar. Después de colgar, Isla se sentó en el silencio de su hogar vacío, sintiendo a sus hijos moverse dentro de ella mientras su padre posaba para fotos con otra mujer en una isla griega. La distancia entre su realidad y sus sueños nunca se había sentido más amplia. Fuera de su ventana, la ciudad de Nueva York zumbaba con 8 millones de vidas siendo vividas. 8 millones de personas que probablemente no podían imaginar lo sola que era posible sentirse mientras se cargaban dos bebés y se vivía en un ático multimillonario. Pero cuando otra patada presionó contra sus costillas, más fuerte, más insistente, Isla se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. El dolor seguía ahí. El abandono todavía escocía. Pero debajo de todo eso había algo más nuevo. Algo más feroz. Furia maternal. Del tipo que hacía que las mujeres levantaran coches para salvar a sus hijos y lucharan contra lobos con sus propias manos. Puede que Caleb Huxley se hubiera alejado de su familia, pero su familia iba a estar bien sin él. Incluso si ella tenía que aprender a creer eso un día a la vez. A las 31 semanas de embarazo, Isla había transformado su ático en algo parecido a una fortaleza de independencia. La guardería que ella y Charlotte habían diseñado era una obra maestra de grises suaves y blancos crema, con dos cunas colocadas para que los mellizos pudieran verse desde el nacimiento. Había elegido cada detalle ella misma, desde la mecedora tallada a mano hasta el móvil que tocaba Claro de Luna de Debussy. Lo que no había elegido era ponerse de parto en una lluviosa tarde de jueves en octubre, mientras estaba completamente sola. La primera contracción la golpeó mientras doblaba pequeños monos, aguda e inconfundible. Por un momento, se sentó congelada en el suelo de la guardería, con una mano en su enorme vientre y la otra agarrando un traje amarillo que decía, «El pequeño milagro de mamá». Todavía no, susurró a sus bebés. Se supone que no debéis venir hasta dentro de 9 semanas más. Pero cuando otra contracción la atrapó, más fuerte que la primera, Isla se dio cuenta de que sus hijos eran tan decididos e impredecibles como su padre. Venían, estuviera ella lista o no. Su teléfono estaba en la sala de estar, y el viaje desde la guardería se sintió como cruzar un océano. Cada paso estaba puntuado por olas de dolor que la hacían doblarse, agarrándose a los muebles para apoyarse. Para cuando alcanzó su teléfono, respiraba con dificultad y luchaba contra el pánico. Charlotte contestó al primer timbre. «Hola, mamá, ¿qué es?» «Charlotte». La voz de Isla estaba tensa. «Creo que estoy de parto». «¿Qué?» «Pero no sales de cuentas hasta». «Oh, Dios mío». «Voy para allá». ¿Has llamado a la doctora Martínez? Todavía no. Quería llamarte a ti primero.
Otra contracción la hizo hundirse en el sofá y escuchó la aguda inhalación de Charlotte ante su dolor evidente. Isla, cariño, cuelga y llama a tu médico ahora mismo. Salgo de la galería. ¿Has intentado llamar a Caleb? La pregunta quedó en el aire como un juicio. En las 6 semanas desde las fotos de Mykonos, había habido silencio de radio. Ni llamadas, ni mensajes, ni reconocimiento de que su esposa estaba a punto de dar a luz a sus hijos. No, logró decir Isla con los dientes apretados. No lo he hecho. Tal vez deberías. Charlotte, por favor. No puedo pensar en él ahora mismo. Solo necesito llegar al hospital. 20 minutos después, Isla estaba en la parte trasera de una ambulancia, con Charlotte sosteniendo su mano mientras los paramédicos monitoreaban los latidos de los mellizos. Las luces de la ciudad se desdibujaban tras las ventanas mientras otra contracción la agarraba, y se encontró pensando en todas las clases de parto a las que había asistido sola, practicando técnicas de respiración sin ningún compañero para guiarla a través de ellas. La sala de maternidad del hospital Mount Sinai era un caos controlado de monitores pitando y rostros preocupados. La doctora Martínez apareció a su lado con el tipo de eficiencia tranquila que solo venía de traer bebés al mundo en situaciones de crisis durante 20 años. Isla, los mellizos están en peligro, dijo suave pero firmemente. Necesitamos hacer una cesárea de emergencia. Los bebés necesitan salir ya. El terror atravesó a Isla como un rayo. ¿Están bien? ¿Van a estar bien? Son luchadores, igual que su mamá. Pero son prematuros de 9 semanas, así que necesitarán algo de ayuda. Necesito que firmes este formulario de consentimiento. Mientras Isla garabateaba su firma con mano temblorosa, Charlotte le apretó el hombro. ¿Quieres que intente llamar a Caleb? Debería saberlo. No. La palabra salió más dura de lo que Isla pretendía. Él tomó su decisión. Esta es la mía. Pero incluso mientras lo decía, parte de su corazón se estaba rompiendo. No por ella misma, sino por las 2 pequeñas vidas a punto de entrar en un mundo donde su padre estaba en algún lugar del Mediterráneo, probablemente brindando por otro trato comercial, u otra mujer hermosa, completamente inconsciente de que sus hijos luchaban por sus primeras respiraciones. El quirófano era brillante y frío, lleno de un equipo de médicos y enfermeras que se movían con precisión practicada. Mientras la anestesia hacía efecto, Isla miró al techo y pensó en la última vez que se había sentido verdaderamente segura, acurrucada contra el pecho de Caleb en su habitación de hotel en París, escuchándolo hacer planes para todos los lugares a los que viajarían juntos. Había sido tan ingenua entonces, creyendo que el amor era suficiente para hacer que alguien se quedara. Vale, Isla, vas a sentir algo de presión, dijo la doctora Martínez desde detrás del paño quirúrgico. Y entonces, cortando el aire estéril del quirófano, llegó el sonido más hermoso que Isla había escuchado jamás, un llanto diminuto e indignado que significaba vida, que significaba supervivencia, que significaba que su hija había llegado. Es perfecta, dijo alguien, e Isla vislumbró un pequeño milagro rojo y arrugado antes de que el bebé fuera llevado rápidamente al equipo de la UCIN. Momentos después, otro llanto se unió al primero, más profundo, más enojado, inconfundiblemente masculino. Y ahí está tu hijo, anunció la doctora Martínez con una sonrisa en su voz. Ambos bebés respiran por sí mismos. Esa es una señal excelente. A través de sus lágrimas, Isla vio cómo su hijo era examinado por el equipo neonatal. Incluso desde la distancia, pudo ver que tenía el cabello oscuro de Caleb, mientras que su hija parecía tener su coloración más clara. ¿Puedo verlos?, susurró. En solo unos minutos, mamá. Necesitan instalarse en la UCIN primero. Mientras el equipo médico trabajaba para cerrar su incisión, Isla cerró los ojos y sintió algo que no había experimentado en meses. Alegría pura y sin complicaciones. Sus hijos estaban aquí. Estaban vivos. Estaban respirando. Y por primera vez desde que Caleb había salido por la puerta hacía 7 meses, se dio cuenta de que estaba completa sin él. El amor que sentía por las 2 pequeñas vidas en la habitación contigua era tan feroz, tan inmediato, tan consumidor que eclipsaba todo lo demás, incluido el dolor del abandono que había definido su embarazo. Sus hijos nunca se preguntarían si eran deseados. Sus hijos nunca se sentirían como si fueran demasiado complicados, demasiado inconvenientes.
Sus hijos conocerían un amor que se queda, sin importar lo difíciles que se pongan las cosas. Mientras la llevaban a recuperación, Isla hizo una promesa silenciosa a Mason y Lie. Nombres que había elegido hace semanas. Nombres sobre los que su padre nunca se había molestado en preguntar. Ella sería suficiente. Para todos ellos. Incluso si tenía que averiguar cómo creerlo un día a la vez. La ucina en Mount Sinai era una sinfonía de monitores pitando y conversaciones susurradas, donde la esperanza y el miedo bailaban juntos bajo luces fluorescentes que nunca se atenuaban. Isla se sentaba entre dos incubadoras, con una mano acariciando suavemente los diminutos dedos de Mason a través de la portezuela, y la otra descansando sobre el pecho de Lie, sintiendo el milagro de cada respiración. 3 días. Ese era el tiempo que sus hijos llevaban en el mundo. E Isla apenas se había separado de su lado excepto cuando las enfermeras la escoltaban físicamente de regreso a su habitación para el descanso obligatorio. Los mellizos eran pequeños, Mason con 4 libras y 2 onzas, aproximadamente 1,87 kilogramos, y Lie un poco más pequeña con 3 libras y 15 onzas, aproximadamente 1,78 kilogramos. Pero eran luchadores. Sus pulmones se estaban desarrollando bien, y la doctora Martínez se había mostrado cautelosamente optimista sobre su progreso. «Tienen tu determinación», observó Charlotte, acomodándose en la silla junto a Isla, con 2 tazas de café y ojeras por 3 días de vigilias hospitalarias. Isla esbozó una sonrisa cansada observando la cara de Mason arrugarse en lo que parecía concentración. Y la terquedad de su padre, al parecer. La doctora Martínez dijo que Mason intentó sacarse la sonda de alimentación 2 veces ayer. Chico listo. Probablemente descubrió que la comida del hospital no vale la pena. Era la primera vez que alguna de las dos mencionaba a Caleb, incluso indirectamente, desde la noche del nacimiento. El elefante en la habitación había crecido tanto que ambas se habían convertido en expertas en hablar alrededor de él, enfocándose en los horarios de alimentación, las horas de visita y los hitos diarios de los mellizos. En lugar de abordar la pregunta obvia, ¿dónde estaba su padre? ¿Isla? La voz de Charlotte era más suave ahora, más cuidadosa. Las enfermeras siguen preguntando sobre los contactos de emergencia, sobre a quién más se debe llamar si sucede algo. Estás en la lista. Mis padres vuelan la próxima semana. El tono de Isla era práctico. Pero Charlotte captó el ligero temblor en su voz. ¿Y Caleb? La pregunta quedó en el aire como humo. Isla continuó acariciando la mano de Mason, viendo cómo sus dedos imposiblemente pequeños se curvaban alrededor de los suyos con un agarre que parecía anclarla a la tierra. ¿Qué pasa con él? Isla, cariño, estos son sus hijos también. Pase lo que pase entre vosotros dos, él tiene derecho a saber que están aquí. Y ellos tienen derecho a... ¿A qué? La voz de Isla era más afilada ahora. Meses de dolor acumulado sangrando a través de su agotamiento. ¿A un padre que huye en el momento en que las cosas se complican? ¿A alguien que prefiere salir de fiesta con modelos en Grecia que lidiar con las consecuencias de sus elecciones? Charlotte hizo una mueca, pero insistió. Tal vez convertirse en padre lo cambie. Tal vez verlos. Tal vez no es lo suficientemente bueno para mis hijos. Isla se giró para enfrentar a su amiga y Charlotte se sobresaltó por el acero en sus ojos. No permitiré que crezcan preguntándose por qué no fueron suficientes para hacer que su padre se quedara. No permitiré que pongan excusas para un hombre que eligió todo lo demás por encima de ellos antes de que siquiera tomaran su primer aliento. Antes de que Charlotte pudiera responder, un suave golpe las interrumpió. Una joven enfermera apareció en la puerta, pareciendo ligeramente insegura. ¿S.R.A. Huxley? Hay una situación en la recepción. Alguien está preguntando por usted y los bebés, pero no está en su lista de visitantes aprobados. El corazón de Isla se detuvo. ¿Quién es? Un hombre que dice ser su marido. Parece muy molesto porque no puede obtener información sobre su condición. La seguridad está con él ahora. El mundo se inclinó de lado. Después de 7 meses de silencio, por supuesto que Caleb aparecería ahora. Cuando ella estaba más vulnerable. Cuando todavía llevaba batas de hospital y no se había lavado el pelo en días. ¿Qué quiere que les diga? Preguntó la enfermera suavemente. Isla miró a sus hijos dormidos.
Estos pequeños seres perfectos que ya habían mostrado más fuerza en 3 días que la que su padre había mostrado en 7 meses. El cabello oscuro de Mason era suave como la seda bajo las luces cálidas. Y Lie tenía las pestañas más largas que jamás había visto en un bebé. Dígales, dijo Isla lentamente, que el horario de visitas ha terminado. Los ojos de Charlotte se abrieron de par en par. Isla, ¿estás segura? Tal vez deberías al menos hablar con él. Averiguar por qué está aquí. Sé por qué está aquí. La voz de Isla era firme, resuelta. Alguien publicó algo en las redes sociales. Algún amigo o familiar bien intencionado mencionó a los mellizos y ahora su conciencia finalmente se ha activado. 7 meses demasiado tarde. Pero ¿y si? ¿Y si qué, Charlotte? ¿Y si ha cambiado? ¿Y si está listo para ser padre ahora? Isla se puso de pie, sus movimientos cuidadosos pero decididos. Pasé meses esperándolos y sí. Pasé meses esperando que recuperara el sentido. Entré en labor de parto sola porque todavía estaba protegiendo su derecho a elegir si quería o no ser parte de esto. Miró de nuevo a sus hijos. Y cuando habló, su voz estaba llena de una ternura feroz que Charlotte nunca había escuchado antes. Pero ellos no pueden ser su y sí. No pueden ser su plan de respaldo para cuando su vida real se vuelva aburrida. Merecen ser la primera opción de alguien, la prioridad de alguien, el todo de alguien. La enfermera se movió incómoda. Entonces, ¿qué debo decirle a seguridad? Dígales que el señor Huxley no está autorizado para recibir ninguna información sobre mí o mis hijos. Si quiere impugnar eso, puede hablar con mi abogado. Después de que la enfermera se fue, Charlotte miró a su amiga con asombro. Isla, nunca te había visto así. ¿Así como? Como una fuerza de la naturaleza. Isla volvió a acomodarse en su silla, reanudando su suave caricia en la diminuta mano de Mason. La maternidad es una fuerza de la naturaleza. Simplemente nunca entendí eso hasta ahora. 20 minutos después, el teléfono de Charlotte vibró con un mensaje de texto. Lo miró y luego a Isla, claramente debatiendo si compartirlo. ¿Qué es? Es de mi asistente en la galería. Aparentemente hay un hombre muy enfadado y muy guapo con un traje caro preguntando a todos en el edificio si saben cómo encontrarte. Isla cerró los ojos, sintiendo una mezcla familiar de dolor y determinación. Se rendirá eventualmente. Siempre lo hace cuando las cosas se ponen demasiado complicadas. Pero incluso mientras decía las palabras, podía sentir algo cambiando en el aire a su alrededor. Caleb Huxley había regresado a Nueva York, y su presencia parecía llenar todo el hospital con el peso de los asuntos pendientes. En sus incubadoras, Mason y Lie dormían plácidamente, inconscientes de que su padre estaba 3 pisos más abajo, exigiendo respuestas a preguntas que nunca se había molestado en hacer antes de que fuera casi demasiado tarde. La tormenta que se había estado gestando durante 7 meses finalmente estaba a punto de estallar. Y esta vez, Isla estaría lista para ella. Caleb Huxley había conquistado salas de juntas llenas de inversores hostiles, negociado tratos por valor de cientos de millones y encantado a líderes mundiales en cenas diplomáticas. Pero parado fuera de la UCIN en el hospital Mount Sinai a las 2 de la mañana, se sentía como un hombre ahogándose en sus propios arrepentimientos. La publicación de Instagram había sido lo suficientemente inocente. La asistente de Charlotte en la galería había compartido una foto de flores siendo entregadas para la nueva mamá y sus hermosos gemelos. Pero cuando Caleb la vio durante una noche de insomnio en su resort de las Maldivas, el mundo se había salido de su eje. Gemelos. ¿Sus hijos? Nacidos mientras él estaba a 12.000 millas de distancia, viviendo una vida que de repente se sentía tan hueca como un eco. El vuelo de Malé a Nueva York habían sido las 14 horas más largas de su vida. Ninguna cantidad de champán de primera clase podía lavar las imágenes que se reproducían en su cabeza. Isla poniéndose de parto sola, dando a luz sin él, sosteniendo a sus hijos por primera vez mientras él probablemente pedía servicio a la habitación o descansaba junto a una piscina infinita. Señor, no puede estar aquí sin autorización, dijo el guardia de seguridad por tercera vez. Pero su tono era más suave ahora. Incluso la seguridad del hospital podía reconocer a un hombre desmoronándose. Esos son mis hijos ahí dentro, dijo Caleb, con la voz ronca por el agotamiento y la desesperación.
Mi esposa está ahí dentro. Acabo de volar 18 horas para... Señor, lo entiendo, pero la señora Huxley ha solicitado específicamente que no se le dé ninguna información sobre ella o los bebés. Tendrá que hablar con ella directamente. Caleb se pasó ambas manos por el pelo, un gesto que se había vuelto habitual durante la última semana, mientras la realidad de su situación se estrellaba contra él en olas. Ella no me verá. No contestará mis llamadas. Lo he estado intentando durante días. El guardia de seguridad lo estudió con el tipo de compasión mesurada que venía de años de ver familias en crisis. ¿Puedo preguntarle algo, señor Huxley? ¿Qué? ¿Dónde ha estado durante los últimos 7 meses? La pregunta golpeó como un golpe físico. ¿Dónde había estado? Corriendo. Escondiéndose. Convenciéndose a sí mismo de que la libertad valía más que la responsabilidad, que su estilo de vida era más importante que su familia. Cometí un error, susurró Caleb. Las palabras apenas audibles en el estéril pasillo del hospital. ¿Un error? La voz vino desde atrás de él, aguda y familiar. ¿Así es como lo llamas? Caleb se giró para encontrar a Isla parada a 20 pies de distancia con una bata de hospital, con el pelo recogido en un moño desordenado, ojeras bajo los ojos que la hacían parecer frágil y feroz al mismo tiempo. Estaba más delgada de lo que recordaba, excepto por la suave redondez que quedaba del embarazo, y lo miraba como si fuera un extraño. ¿Isla? Su nombre salió como una oración. Dios, he estado tratando de localizarte. Vine tan pronto como me enteré. ¿Tan pronto como te enteraste? Su risa fue amarga. ¿Te refieres a tan pronto como alguien publicó sobre ello en Instagram? Porque yo he estado tratando de localizarte durante 7 meses, Caleb. 7 meses de llamadas telefónicas que no devolviste. Mensajes que ignoraste. Correos electrónicos que nunca te molestaste en leer. Lo sé. Sé que lo arruiné. No lo arruinaste. Abandonaste a tu esposa embarazada y desapareciste para vivir tu mejor vida con modelos e influencers mientras yo pasaba por las náuseas matutinas sola. Fui a cada cita médica sola. Entré en parto prematuro sola. Su voz se estaba elevando. Meses de furia reprimida finalmente liberándose. No cometiste un error, Caleb. Tomaste una decisión. Cada uno de los días durante 7 meses elegiste mantenerte alejado. Caleb dio un paso hacia ella, y ella inmediatamente retrocedió, como si su proximidad fuera peligrosa. Isla, por favor. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo decidiste que la paternidad era demasiado inconveniente para tu estilo de vida? ¿Cómo fuiste fotografiado con otras mujeres mientras tu esposa gestaba a tus hijos? ¿Cómo te perdiste el nacimiento de tus propios mellizos porque estabas demasiado ocupado viviendo en el paraíso? Cada palabra era un cuchillo, cortando a través de cada excusa que él había construido durante sus meses de autoexilio. Tenía miedo, dijo finalmente. La admisión raspando su garganta en carne viva. ¿Miedo? Los ojos de Isla brillaron con algo que podría haber sido furia o angustia o ambas cosas. Estaba aterrorizado, Caleb. Yo estaba aterrorizada cada maldito día. Aterrorizada de que algo saliera mal con el embarazo. Aterrorizada de tener que criar a 2 hijos sola. Aterrorizada de que el hombre que amaba se hubiera convertido en alguien que no reconocía. ¿Pero sabes cuál es la diferencia entre tu miedo y el mío? ¿Cuál? Yo me quedé. Me quedé y lo enfrenté y lo resolví porque eso es lo que hacen los adultos cuando crean vida juntos. Tú huiste como un niño. El guardia de seguridad había retrocedido, dando al espacio, pero Caleb era consciente de que las enfermeras se detenían en el pasillo. Atraídas por la intensidad de su confrontación. Quiero verlos, dijo en voz baja. Por favor. Quiero ver a mis hijos. ¿Tus hijos? La voz de Isla se volvió peligrosamente suave. ¿Cuándo se convirtieron en tus hijos, Caleb? ¿Cuándo te fuiste después de que te dije que estaba embarazada? ¿Cuándo pasaste todo mi embarazo viajando por el mundo y publicando fotos con otras mujeres? ¿Cuándo nacieron 9 semanas antes de tiempo y luchaban por sus vidas mientras tú bebías cócteles en una playa? Isla, tienen nombres, ¿sabes? Mason y Lie. Los elegí yo misma,
ya que su padre no se molestó en participar en ninguna parte de su existencia. Mason y Lie. Su hijo y su hija tenían nombres, habían estado respirando, creciendo y convirtiéndose en sí mismos durante 3 días mientras él intentaba frenéticamente encontrar una manera de volver a una vida que había desechado. Por favor, susurró. Y la palabra cargaba con cada gramo de arrepentimiento que había llevado desde el momento en que salió por esa puerta. Por favor, déjame verlos. Déjame ver lo que casi pierdo. Durante un largo momento, Isla estudió su rostro y Caleb vio que algo cambiaba en su expresión. No era perdón, pero quizás un reconocimiento del hombre que una vez amó, enterrado bajo el cobarde en el que se había convertido. 5 minutos, dijo finalmente. Tienes 5 minutos para verlos y luego te vas. Isla, 5 minutos, Caleb. Y luego vuelves a tu vida real y nos dejas construir la nuestra. Cuando ella se dio la vuelta y caminó hacia la UCIN, unidad de cuidados intensivos no UNATELS, Caleb la siguió con pasos inestables. Sabiendo que los siguientes 5 minutos salvarían su alma o destruirían lo que quedaba de su corazón. Detrás de las puertas de cristal, sus hijos estaban esperando. 2 seres diminutos que nunca había conocido pero que ya habían cambiado todo sobre quien creía ser. El ajuste de cuentas del que había estado huyendo durante 7 meses finalmente estaba aquí, y no tenía idea de si era lo suficientemente fuerte para sobrevivirlo. La UCIN estaba más tranquila a esa hora, con solo el personal esencial monitoreando a los pequeños pacientes que libraban sus primeras batallas bajo luces cálidas y a través de sondas de alimentación. Caleb siguió a Isla a través del laberinto de incubadoras, sus zapatos de cuero italiano no hacían ruido en el suelo pulido, pero su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Había construido su fortuna estando preparado para cualquier cosa, leyendo situaciones y adaptándose más rápido que sus competidores. Pero nada, ni las adquisiciones hostiles, ni las revueltas de la junta directiva, ni siquiera el colapso de su primer emprendimiento comercial, lo habían preparado para este momento. Ahí, dijo Isla suavemente, deteniéndose junto a 2 incubadoras colocadas una al lado de la otra. Conoce a tus hijos. A Caleb se le cortó la respiración al mirar a los 2 seres humanos más pequeños que había visto jamás. Mason, en la incubadora de la izquierda, dormía con un puño diminuto presionado contra su mejilla, su cabello oscuro, el cabello de Caleb, atrapaba la luz. Lie, más pequeña y delicada, tenía la coloración más clara de su madre, pero rasgos que eran inconfundiblemente una versión del propio rostro de Caleb. «Oh, Dios mío», susurró, las palabras apenas audibles. Eran perfectos, imposible y desgarradoramente perfectos. Sus pechos subían y bajaban con el ritmo constante de la vida. Sus dedos en miniatura estaban perfectamente formados. Sus rostros tenían expresiones de concentración pacífica que los hacían parecer pequeños filósofos contemplando los misterios de la existencia. Son tan pequeños, dijo Caleb, con la voz quebrada. Son prematuros, respondió Isla, su tono clínico pero no cruel, nacieron a las 31 semanas porque su madre estuvo bajo demasiado estrés durante demasiado tiempo. La acusación implícita dio en el blanco, pero Caleb apenas la registró. Estaba hipnotizado por el rostro de su hijo, por la forma en que las cejas de Mason, sus cejas, se fruncían ligeramente al dormir. Esta pequeña persona compartía su ADN, llevaba sus genes, era parte de él de una manera que hacía que cada respiración se sintiera monumental. ¿Puede? Gesticuló hacia la incubadora, con las manos temblando. Puedes tocarlos a través de los puertos, las enfermeras me mostraron cómo. Las manos de Caleb temblaban mientras las deslizaba a través de las aberturas de los puertos. En el momento en que su dedo hizo contacto con la palma de Mason, la pequeña mano de su hijo se cerró instintivamente alrededor de él con un agarre que parecía imposiblemente fuerte para alguien que pesaba menos que una bolsa de harina. La conexión fue inmediata y devastadora. Cada muro que Caleb había construido alrededor de su corazón, cada justificación que había construido para su ausencia, cada excusa que se había susurrado a sí mismo en habitaciones de hotel extranjeras, todo se derrumbó en el espacio entre un latido y el siguiente. Mason, respiró, probando el nombre de su hijo por primera vez. La palabra se sentía extraña y familiar simultáneamente, como un idioma que siempre había sabido pero nunca hablado. Movió su otra mano hacia la incubadora de Lie, y cuando los dedos imposiblemente pequeños de su hija envolvieron su meñique, Caleb sintió que algo se rompía en su pecho. Algo que había estado cerrado bajo llave durante tanto tiempo que había olvidado que existía.
Se parece a ti, le dijo a Isla, con la voz espesa por emociones que no podía nombrar. Pero tiene Dios, tiene la nariz de mi abuela. Mi abuela que murió cuando yo tenía 10 años. Isla lo observaba con ojos cautelosos, viendo algo que nunca había presenciado antes. Caleb Huxley, el amo del universo, completamente deshecho por dos seres que ni siquiera podían abrir los ojos todavía. Llevan aquí 3 días, dijo ella en voz baja. 3 días luchando por respirar, luchando por crecer, luchando por vivir. Y lo hicieron sin ti. Cada palabra estaba destinada a herir. Y lo hizo. Pero el dolor no era nada comparado con la comprensión que lo invadía mientras miraba los rostros dormidos de sus hijos. Casi me pierdo esto, susurró, y el horror en su voz era genuino. Casi me los pierdo por completo. Te los perdiste. Te perdiste todo lo que importaba. Caleb se giró para mirarla, e Isla vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. No solo arrepentimiento, sino una especie de pánico desesperado, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había desechado. ¿Cuán grandes eran cuando nacieron?, preguntó, volviendo su atención a los gemelos. Mason pesaba 4 libras y 2 onzas, aproximadamente 1,87 kilogramos. Lie pesaba 3 libras y 15 onzas, aproximadamente 1,78 kilogramos. La voz de Isla se suavizó ligeramente a pesar de sí misma. El médico dijo que eran pequeños pero fuertes. Luchadores. Como su madre. Como ambos padres, aparentemente. Aunque solo uno de nosotros estuvo aquí para verlo. Caleb se estremeció, pero no discutió. Estaba demasiado hipnotizado por la visión de sus hijos, demasiado abrumado por la ola de protección que se estrellaba sobre él con la fuerza de un tsunami. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, todavía acariciando la pequeña mano de Mason. ¿Cuánto tiempo tienen que quedarse aquí? Hasta que puedan respirar por sí mismos de manera constante. Hasta que puedan mantener su temperatura corporal. Hasta que pesen lo suficiente para ir a casa a salvo. Tal vez 2 semanas más. Tal vez más. ¿Y entonces? La expresión de Isla se endureció de nuevo. Y entonces me los llevo a casa y los crío. Como he estado planeando hacer durante los últimos 7 meses. Isla, por favor, sé que no me lo merezco, pero... Tienes razón. No te lo mereces. Su voz era firme, pero Caleb podía ver las lágrimas que estaba conteniendo. No mereces volver a entrar en nuestras vidas solo porque finalmente viste sus caras y te diste cuenta de lo que renunciaste. No mereces sostenerlos, alimentarlos, verlos dormir o escuchar sus primeras palabras. Lo sé. Pero ellos merecen tener un padre. Merecen tener a alguien que los elija cada día. No solo cuando es conveniente, o cuando su conciencia finalmente lo alcanza. Caleb miró a sus hijos, y sintió que todo su mundo se realineaba alrededor de sus formas dormidas. El hombre que había pasado 7 meses huyendo de la responsabilidad estaba repentinamente desesperado por asumirla, por ganársela, por demostrar que era digno de la confianza que estos pequeños seres podrían algún día depositar en él. Dime qué tengo que hacer, dijo, con la voz cruda por la desesperación. Dime cómo arreglar esto. Dime cómo ser el padre que merecen. Isla estudió su rostro durante un largo momento, buscando al hombre del que se había enamorado bajo los escombros del hombre que la había abandonado. No sé si puedes, dijo finalmente. No sé si podré confiarte sus corazones de la manera en que te confié el mío. Como respondiendo a la tensión en la habitación, ambos bebés se movieron ligeramente en sus incubadoras. Lie emitió un pequeño sonido, no exactamente un llanto, sino una suave protesta que hizo que ambos padres se inclinaran más cerca instintivamente. SHH, cariño, murmuró Isla, colocando su mano sobre el pecho de Lie. Mamá está aquí. Y en ese momento, viendo a su esposa consolar a su hija mientras la mano de su hijo aún agarraba su dedo, Caleb entendió con claridad cristalina de que había estado huyendo todos estos meses. No era a la paternidad a lo que temía. Era a la posibilidad de amar algo tanto que perderlo lo destruiría. Pero mirando a Mason y Lie, sintiendo el peso de sus pequeñas manos en las suyas, Caleb se dio cuenta de que la destrucción podría ser un precio pequeño a pagar por el privilegio de amarlos. La pregunta era si Isla le daría alguna vez la oportunidad de averiguarlo.
Por primera vez en su vida adulta, Caleb Huxley no tenía a dónde ir. El ático que una vez había sido su santuario ahora se sentía como un museo de sus fracasos, lleno de evidencia de la vida que había compartido con Isla y que luego había abandonado. Su taza de café todavía estaba en el fregadero. Sus vitaminas prenatales se alineaban en el mostrador del baño. La puerta de la guardería permanecía cerrada, pero podía ver el suave resplandor de la luz nocturna por debajo. Se había estado quedando en el plaza durante 2 semanas, desde ese primer encuentro devastador en Laucín. 2 semanas de visitas diarias al hospital, donde había aprendido el ritmo del cuidado de Mason y Lie, los horarios de alimentación, los controles de peso, las señales sutiles que indicaban si estaban teniendo días buenos o difíciles. Isla permitía su presencia pero mantenía una distancia cuidadosa, hablándole solo cuando era necesario, nunca dejándolo a solas con los bebés. Era cordial, incluso profesional, pero sus ojos tenían ese tipo de cautela usualmente reservada para extraños, lo cual Caleb suponía que era en lo que se había convertido. Su peso ha subido de nuevo, anunció el doctor Martínez durante la ronda matutina, revisando las gráficas de los gemelos con satisfacción. Mason está en 4 libras y 12 onzas, y Lie ha alcanzado las 4 libras y 6 onzas. A este ritmo, podríamos estar considerando el alta dentro de una semana. Caleb sintió que su pecho se apretaba con partes iguales de alegría y terror. El alta significaba ir a casa. Ir a casa significaba decisiones sobre la custodia, sobre los arreglos de vivienda, sobre si él sería parte de la vida diaria de sus hijos o quedaría relegado a visitas de fin de semana e intercambios incómodos en los vestíbulos del hospital. Esas son noticias maravillosas, dijo Isla, con una sonrisa brillante y genuina mientras miraba a sus hijos. La transformación que se apoderaba de ella cuando se concentraba en Mason y Lie todavía le quitaba el aliento a Caleb, la ternura feroz, la devoción completa, la forma en que parecía brillar desde adentro cuando los sostenía. Necesitaremos discutir el plan de alta, continuó el doctor Martínez. Instrucciones de cuidado en el hogar, horarios de alimentación, citas de seguimiento. ¿Ambos padres estarán involucrados en el cuidado en casa? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. La sonrisa de Isla vaciló ligeramente y miró a Caleb con una expresión que él no pudo leer. Todavía estamos resolviendo los detalles, dijo ella con cuidado. Después de que el doctor Martínez se fue, cayeron en la rutina que se había desarrollado durante las últimas 2 semanas. Isla alimentaba a Lie mientras Caleb sostenía a Mason. Los 3 dispuestos alrededor de la mecedora en el rincón de Laucín como un retrato familiar pintado en tonos de incertidumbre. He estado pensando, dijo Caleb suavemente, ajustando la posición de Mason contra su pecho. Su hijo se había vuelto más fuerte cada día y le habían retirado la sonda de alimentación hacía 3 días. Ahora Mason podía beber de un biberón, su pequeña boca trabajando con una concentración determinada que le recordaba a Caleb a Isla cuando estaba enfocada en un artículo difícil. ¿Sobre qué? ¿Sobre lo que dijiste? ¿Sobre ganarme esto? Miró el rostro dormido de Mason, a las pestañas imposiblemente largas que eran puramente la contribución genética de Isla. Quiero ser su padre, Isla. No solo biológicamente. Quiero estar presente, ser confiable, el tipo de hombre con el que pueden contar. Querer algo y ser capaz de hacerlo son cosas diferentes. Su voz no era cruel, pero tampoco alentadora. Era la voz de alguien que había aprendido a no confiar en palabras bonitas del hombre que le había prometido un para siempre y luego desapareció cuando el para siempre se complicó. Lo sé, por eso he estado haciendo algunos cambios. Isla levantó la vista del biberón de Lie, la curiosidad parpadeando en sus ojos cansados. ¿Qué tipo de cambios? Vendí la empresa. Las palabras salieron en voz baja, pero su impacto fue sísmico. Los ojos de Isla se abrieron de par en par y casi dejó caer el biberón. ¿Tú qué? Vendí Huxley Enterprises. Al grupo Al-Rasid, de hecho. El trato que estaba tan desesperado por cerrar cuando me dijiste que estabas embarazada. La risa de Caleb fue amarga. ¿Irónico, no? Me alejé de mi familia para perseguir un trato y luego firmé ese mismo trato para intentar recuperar a mi familia. Caleb, esa empresa era tu vida. Tu padre la construyó, tú la expandiste. Mi padre la construyó porque pensaba que el éxito significaba no tener que depender nunca de nadie. Porque creía que el dinero era la única seguridad que importaba.
Caleb cambió a Mason a su hombro, frotando suaves círculos en la espalda de su hijo. ¿Pero sabes lo que aprendí estas últimas 2 semanas? Viéndote con ellos. ¿Qué? La seguridad no se trata de tener suficiente dinero para huir de tus problemas. La seguridad se trata de tener personas que te importan más que tu propia comodidad. Se trata de ser alguien de quien otros puedan depender. Incluso especialmente cuando, las cosas se ponen difíciles. Isla se quedó callada durante un largo momento, procesando esta revelación. ¿Qué harás si no estás dirigiendo la empresa? Estoy empezando algo nuevo, más pequeño. Una empresa de turismo sostenible centrada en destinos familiares. Algo que pueda construir desde Nueva York. Algo que no requiera que viva en aviones y habitaciones de hotel. La miró directamente. Algo que me permita estar en casa para los cuentos antes de dormir, los partidos de fútbol y los primeros días de escuela. Estás asumiendo que serás invitado a esas cosas. Tengo la esperanza. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme esa invitación. Lie había terminado su biberón e Isla la levantó hacia su hombro, dándole palmaditas en la espalda con eficiencia practicada. Incluso después de solo 2 semanas, se había convertido en una experta en leer las necesidades de sus hijos. Anticipando sus ritmos. Calmando su angustia con instintos que parecían provenir de un lugar más profundo que la experiencia. No se trata solo de cambios de carrera, Caleb. Se trata de confianza. Se trata de saber que cuando las cosas se pongan difíciles, y se pondrán difíciles, no desaparecerás de nuevo. No lo haré. No puedes saber eso. Yo. No puedo saber eso. Hace 7 meses, me prometiste para siempre. Y cuando el para siempre se complicó, elegiste irte. Su voz se quebró ligeramente. ¿Cómo creo que esta vez es diferente? ¿Cómo arriesgo sus corazones con alguien que ya ha demostrado que puede irse? La pregunta lo destrozó porque era justa. Más que justa. Ella tenía todo el derecho a dudar de él. Toda la razón para proteger a sus hijos de la posibilidad del abandono. No tienes que creerme, dijo en voz baja. Solo tienes que dejarme demostrarlo. Día a día. Elección por elección. Por el tiempo que tome. ¿Y si no puedo? ¿Si no puedo superar lo que pasó? Si cada vez que llegas tarde a casa o cada vez que tienes que viajar por trabajo, entro en pánico pensando que no vas a volver. Caleb miró a su hijo dormido, luego a Isla sosteniendo a su hija, y sintió el peso de sus elecciones asentarse a su alrededor como cadenas. Entonces viviré con eso. Porque cualquier oportunidad que estés dispuesta a darme, cualquier relación con la que te sientas cómoda, es más de lo que merezco, y más de lo que renuncié al derecho de esperar. Serán dados de alta pronto, dijo Isla, cambiando de tema con la habilidad de alguien que había aprendido a protegerse de la esperanza. He estado preparando el ático. La guardería está terminada y he contratado a una enfermera nocturna para las primeras semanas. ¿Dónde? Caleb tragó saliva con dificultad. ¿Dónde encajaré yo en eso? Si es que encajo en absoluto. Isla estuvo callada tanto tiempo que él se preguntó si lo había escuchado. Cuando finalmente habló, su voz era cuidadosamente neutral. Hay una habitación de invitados al lado de la guardería. Si la quieres, si puedes demostrar que vas en serio con esto, puedes quedarte allí. No como mi esposo, no estoy lista para eso. Sino como su padre. Como alguien que se está ganando el derecho a ser parte de sus vidas diarias. No era perdón. No era reconciliación. Apenas era una rama de olivo. Pero era una oportunidad. Y para un hombre que había tirado todo lo que importaba, una oportunidad se sentía como un milagro. 6 semanas después de su nacimiento, Mason y Lie Huxley llegaron a casa, a un ático que había sido transformado por el amor y la pérdida en igual medida. La guardería que Isla había diseñado sola ahora albergaba 2 cunas, un cambiador equipado con precisión militar y una mecedora que se había convertido en el sitio de innumerables tomas de medianoche y canciones de cuna susurradas. Caleb llevaba el asiento de coche de Mason mientras Isla manejaba el de Lie, ambos moviéndose con la cuidadosa concentración de padres primerizos que habían aprendido que estos pequeños seres eran simultáneamente frágiles y resistentes, exigentes y perdonadores, agotadores y milagrosos.
Están muy callados, observó Caleb mientras acomodaban a los gemelos en sus cunas. Después de semanas de monitores de la UCI y supervisión médica constante, el silencio del hogar se sentía casi antinatural. Lo compensarán alrededor de las 3 de la madrugada, respondió Isla, ajustando la manta de Lie con eficiencia práctica. Incluso bajo la suave luz de la tarde que se filtraba a través de las ventanas de la guardería, se veía agotada, hermosa, pero desgastada por semanas de vigilias en el hospital y la vigilancia constante que conllevaba amar a alguien tan completamente vulnerable. Las últimas 3 semanas habían establecido una rutina que era tanto íntima como cuidadosa. Caleb se había mudado a la habitación de invitados como prometió y habían caído en un patrón de responsabilidad compartida que se sentía como un baile realizado por 2 personas que habían olvidado los pasos pero estaban decididas a no pisarse los pies. Él le traía café cada mañana antes de la toma de las 6 de la mañana. Ella le enseñó cómo leer los diferentes llantos de los gemelos, cómo Mason prefería ser sostenido en posición vertical mientras que a Lie le gustaba estar envuelta apretadamente. Se turnaban con los turnos nocturnos, cruzándose en el pasillo como barcos navegando a la luz de las estrellas, murmurando actualizaciones sobre quién había comido qué y cuándo, pero nunca se tocaban, nunca se demoraban en conversaciones que no fueran sobre los bebés, nunca reconocían la electricidad que aún chispeaba entre ellos cuando sus manos se rozaban accidentalmente al alcanzar el mismo paño para eructar. El espacio entre ellos estaba lleno de preguntas no formuladas y esperanza cuidadosamente gestionada. Debería empezar la cena, dijo Isla, moviéndose hacia la puerta. La señora Chen viene mañana para comenzar como niñera de día, así que esta noche somos solo nosotros. ¿Isla? Su nombre la detuvo en el umbral. ¿Podemos hablar? ¿Después de que estén dormidos por la noche? Algo parpadeó en su rostro, incertidumbre tal vez, o miedo. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre lo que sucede a continuación. Sobre si este arreglo es sostenible o si solo estamos posponiendo lo inevitable. Ella guardó silencio durante un largo momento, estudiando su rostro con el tipo de atención cuidadosa que una vez reservó para investigar historias difíciles. Está bien. Después de que estén dormidos. La noche pasó con la eficiencia coreografiada que habían desarrollado. Baño, alimentación, la suave rutina de calmar a 2 pequeños seres que no tenían concepto de día o noche pero que lentamente aprendían el ritmo del hogar. A las 9 en punto, ambos gemelos dormían pacíficamente e Isla encontró a Caleb en la sala de estar mirando el horizonte de Nueva York con 2 copas de vino que había servido pero no tocado. ¿Recuerdas nuestro primer apartamento? Preguntó sin darse la vuelta. Ese lugar diminuto en Brooklyn con el radiador que sonaba toda la noche y el vecino que tocaba el saxofón a las 2 de la mañana. Dijiste que tenía carácter. Isla aceptó el vino pero no se sentó, manteniendo la cuidadosa distancia que se había convertido en una segunda naturaleza. Dije que tenía cucarachas. Tenía ambos. Compartieron una sonrisa que se sintió como memoria muscular, un breve vistazo de la pareja que habían sido antes de que todo se complicara. Fui feliz allí, dijo Caleb en voz baja. Más feliz de lo que fui en cualquiera de los hoteles de 5 estrellas o resorts de lujo en los que viví después de dejarte. Más feliz de lo que me di cuenta en ese momento. Caleb, yo. Sé por qué huí, Isla. Sé por qué me convencí de que la libertad era más valiosa que la familia. Se volvió para mirarla, y ella vio algo en sus ojos que parecía paz, mezclada con arrepentimiento. Mi padre se fue cuando yo tenía 12 años, simplemente empacó una maleta un día y desapareció. Mi madre pasó el resto de su vida diciéndome que el amor era una trampa, que el compromiso era una cadena, que la única seguridad en la vida era tener suficiente dinero para no depender nunca de nadie. La expresión de Isla se suavizó ligeramente. Nunca me contaste eso. ¿Sobre mi padre yéndose? Porque tenía miedo de que hablar de ello lo hiciera real, me hiciera como él. La risa de Caleb fue autocrítica. Resulta que no necesité hablar de ello para convertirme exactamente en lo que temía ser. ¿Volviste? Solo después de ver lo que había perdido. Solo después de que fue casi demasiado tarde. Dejó su copa de vino y se acercó, deteniéndose justo fuera de su espacio personal. No espero perdón, Isla. No espero que olvides lo que hice o finjas que no importa. Pero necesito que sepas que ver a Mason y Lie, sostenerlos, estar aquí estas últimas semanas, me ha mostrado cómo se ve el amor en realidad.
¿Cómo se ve? Se ve como tú, levantándote cada 3 horas durante 6 semanas incluso cuando estás agotada porque te necesitan. Se ve como tú aprendiendo sus diferentes llantos y recordando qué fórmula prefieren, y de alguna manera sabiendo siempre exactamente lo que necesitan. Su voz se volvió espesa por la emoción. Se ve como quedarse, Isla. Incluso cuando quedarse es difícil. Incluso cuando sería más fácil irse. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Pero ella parpadeó para contenerlas. No se trata de quedarse, Caleb. Se trata de elegir quedarse. Cada día. Cuando están enfermos. Cuando son difíciles. Cuando sean adolescentes que te odien por poner límites. Se trata de elegirlos incluso cuando no son perfectos. Incluso cuando no son convenientes. ¿Los elijo? Te elijo a ti. Elijo esta vida. Este caos. Este hermoso desastre que hemos creado juntos. Alcanzó sus manos y por primera vez en semanas, ella no se apartó. Sé que tengo que ganarme tu confianza de nuevo. Sé que tengo que demostrar que no voy a ir a ninguna parte. Pero Isla, necesito que sepas que tú, Mason y Lie, no son mi plan de respaldo ni mi premio de consolación. Son mi todo. Son la vida que quiero construir. El futuro por el que quiero luchar. Quiero creerte, susurró. Dios, Caleb, quiero creerte tanto que me asusta. Entonces créeme. No porque te lo pida, sino porque te lo voy a mostrar. Cada día. Por el tiempo que tome. Desde el pasillo llegó el suave sonido de uno de los gemelos moviéndose. Mason, pensó Isla, reconociendo la cadencia particular de su inquietud. Debería. Empezó a moverse hacia la guardería, pero la mano de Caleb en su brazo la detuvo. Yo iré. Tú descansa. Podríamos ir ambos, dijo ella suavemente. Juntos. Era la primera vez desde su regreso que ella sugería hacer algo juntos que no fuera estrictamente necesario para el cuidado de los gemelos. La primera grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Caminaron juntos a la guardería, y Caleb levantó a Mason de su cuna mientras Isla revisaba a Lie, quien todavía dormía plácidamente. Bajo el suave resplandor de la luz nocturna, parecían lo que eran. Una familia. Fracturada, tal vez. Sanando, definitivamente. Pero una familia al fin y al cabo. Te amo, dijo Caleb en voz baja, las palabras dichas a la habitación tanto como a ella. Amo a nuestros hijos. Amo esta vida. Día a día, elección por elección. Isla lo miró sosteniendo a su hijo, a la ternura en su rostro mientras mecía a Mason para que volviera a dormir, a la forma en que se había transformado del hombre que había huido en alguien en quien ella estaba aprendiendo lentamente a confiar de nuevo. Yo también te amo, susurró, la admisión sintiéndose como una rendición y una victoria a la vez. Nunca dejé de amarte incluso cuando odiaba lo que habías hecho, incluso cuando tenía miedo de tener esperanza. ¿Y qué pasa ahora? Isla consideró la pregunta mientras veía dormir a sus hijos, estos dos seres perfectos que los habían vuelto a unir de maneras que ninguno de los dos había esperado. Ahora lo tomamos un día a la vez, una alimentación, un cambio de pañal, una noche de insomnio a la vez. Construimos algo nuevo de lo que casi perdemos. ¿Puedes perdonarme? ¿Eventualmente? Creo que sí. Quiero hacerlo. Se volvió para mirarlo, y en sus ojos él vio no el perdón incondicional que había esperado, sino algo quizás más valioso, la voluntad de intentarlo. Pero el perdón no es un destino, Caleb. Es una elección que tengo que hacer una y otra vez, y tú tienes que ganártelo una y otra vez. Lo haré, prometió, y esta vez, mirando a su familia bajo la suave luz de la guardería de sus hijos, supo que lo decía en serio de una manera que nunca había dicho nada antes. Fuera de sus ventanas, la ciudad de Nueva York zumbaba con 8 millones de vidas siendo vividas, 8 millones de sueños siendo perseguidos, 8 millones de corazones aprendiendo lo que significaba amar, perder y encontrar el camino de regreso a la esperanza. Pero dentro de su ático, en una guardería llena de respiraciones suaves y promesas cuidadosas, 4 corazones estaban aprendiendo algo aún más precioso, que a veces las mayores aventuras no se trataban de descubrir nuevos lugares, sino de descubrir nuevas formas de amar a las personas que hacían que cualquier lugar se sintiera como un hogar.
2 años después, el sonido de la risa de un niño pequeño resonaba por Central Park mientras Mason perseguía una mariposa con la concentración determinada de alguien que creía que todo era posible si corrías lo suficientemente rápido. A los 2 años, tenía el cabello oscuro de su padre y la vena obstinada de su madre, una combinación que mantenía a ambos padres en alerta constante durante sus aventuras de los sábados por la mañana. «Mamá, aupa», exigió Lie desde su posición en la manta de picnic, con los brazos estirados hacia Isla con la confianza imperiosa de alguien que sabía que era adorada. A diferencia de la energía ilimitada de su hermano, Lie prefería observar el mundo desde la seguridad de unos brazos familiares antes de decidir si era digno de su atención. «Te estás poniendo pesada, pequeño amor», rió Isla, levantando a su hija sobre su cadera. Lie había heredado los impactantes ojos azules de Caleb y sus largas pestañas, pero su naturaleza cautelosa era puramente suya, un rasgo de personalidad que había surgido temprano y de manera consistente. Caleb trotaba detrás de Mason, recogiéndolo justo antes de que pudiera desaparecer en un grupo de adolescentes jugando al frisbee. «¿A dónde crees que vas, chico aventura?» «Mariposa», señaló Mason emocionado a la monarca naranja que lo había llevado por mal camino. «Atrápala, papi». A las mariposas no les gusta ser atrapadas, amigo. Les gusta volar libres. Caleb acomodó a Mason sobre sus hombros, donde tenía una mejor vista del mundo y menos oportunidad de escapar, justo como los niños pequeños que no escuchan a sus padres. Los últimos 2 años habían tallado líneas de risa alrededor de los ojos de Caleb y añadido una confianza a sus movimientos que provenía de saber exactamente dónde pertenecía. Se había ido la energía inquieta que una vez lo había impulsado a través de continentes en busca de algo que no podía nombrar. Ahora se movía con la calma decidida de un hombre que había encontrado su hogar. «¿Cómo estuvo tu llamada con el cliente de Singapur?», preguntó Isla mientras caminaban hacia el patio de juegos, con Lie contenta de balbucear para sí misma mientras observaba a los corredores y paseadores de perros que pasaban. «Bien. Realmente bien, de hecho. Quieren reservar 3 paquetes de retiro familiar para el próximo verano». La empresa de turismo sostenible de Caleb había crecido constantemente durante los últimos 18 meses, enfocándose en destinos que atendían a familias con niños pequeños. La ironía no se le escapaba, su mayor éxito profesional había venido de abrazar la misma cosa de la que una vez había huido. «Eso es maravilloso. ¿Y no tienes que viajar para ello?» «No. Todo se puede manejar desde aquí. Lo máximo que estaré fuera es tal vez 2 días para la visita inicial al sitio, y eso solo si te sientes cómoda con ello». Era una conversación que habían tenido docenas de veces en los últimos 2 años. La cuidadosa negociación de viajes de negocios, los itinerarios detallados, la constante reafirmación de que su presencia era temporal, no permanente. Isla había aprendido a confiar en sus regresos, pero algunas cicatrices tardaban más en sanar que otras. «Me siento cómoda con ello», dijo, y lo decía en serio. Además, Charlotte ha estado queriendo una excusa para una pijamada extendida con sus ahijados favoritos. Se habían vuelto a casar hace 6 meses en una pequeña ceremonia en su ático con Mason y Lie como los únicos testigos, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían, porque habían construido algo nuevo de las ruinas de lo que casi perdieron, y merecía ser celebrado. El patio de juegos estaba ocupado con familias de fin de semana, e Isla observaba a Caleb ayudar a Mason a navegar la estructura de escalada, mientras mantenía un ojo en Lie, quien ahora exigía que la bajaran para poder inspeccionar una hoja particularmente interesante. «Cuidado, cariño», murmuró Isla mientras Lie se tambaleaba hacia un charco con curiosidad científica. «Ella está bien», dijo una voz familiar detrás de ella. «Esa niña tiene los instintos de supervivencia de sus padres». Isla se giró para encontrar a Charlotte acercándose con café y la expresión satisfecha de alguien que había navegado con éxito el mercado de agricultores del fin de semana. «Llegas tarde. Me distraje con el vendedor de miel más increíble. También puede que haya comprado suficiente comida orgánica para bebés como para alimentar a un pequeño ejército». Charlotte le entregó una taza a Isla y se acomodó a su lado en el banco. «¿Cómo te están tratando los terribles 2 años?» «No son terribles. Solo son determinados». «Diplomática. Me gusta». Charlotte observó a Caleb demostrar la técnica adecuada del tobogán para Mason, quien estaba más interesado en subir el tobogán al revés. «Él realmente ha cambiado, ¿verdad?» No era la primera vez que Charlotte hacía esta observación,
pero nunca dejaba de sorprender a Isla cuán completamente se había transformado Caleb. El hombre que una vez programaba su vida en incrementos de 15 minutos ahora construía sus días alrededor de las siestas y los horarios de alimentación. El hombre que una vez huyó del compromiso ahora leía cuentos antes de dormir con voces para cada personaje y sabía exactamente qué animal de peluche prefería cada gemelo para consolarse. Ambos lo hemos hecho, respondió Isla, viendo cómo Caleb atrapaba a Mason al final del tobogán y lo hacía girar hasta que chillaba de deleite. Convertirse en padres te cambia de maneras que no esperas. ¿Y convertirse en padres juntos? ¿Después de todo lo que pasaron? Isla consideró la pregunta mientras observaba a su familia. El camino de regreso no había sido fácil. Había habido discusiones, momentos de duda, noches en las que viejos temores se arrastraban y la hacían cuestionar si los leopardos realmente podían cambiar sus manchas. Pero también había habido café en la cama por la mañana, citas sorpresa organizadas alrededor de los horarios de la niñera, y la tranquila satisfacción de ver a Caleb descubrir que las mejores aventuras eran las que terminaban volviendo a casa. Nos ha enseñado que el amor no es solo un sentimiento, dijo Isla finalmente. Es una elección que haces todos los días, a veces cada hora, y cuando se eligen mutuamente de manera consistente, incluso cuando es difícil, construyen algo más fuerte de lo que tenían antes. Mamá. Lee había descubierto un diente de león y se tambaleaba de regreso para compartir su tesoro, con el rostro brillante de orgullo por su hallazgo. ¡Oh, qué hermoso, mi niña! Isla aceptó la flor ligeramente marchita con la reverencia que merecía. ¿Qué te parece si se lo mostramos a papá y a Mason? Mientras caminaban hacia el patio de juegos, con Lee parloteando sobre su descubrimiento del diente de león en el complejo idioma que solo ella entendía, Isla sintió la calidez familiar de la satisfacción a sentarse sobre sus hombros como un suéter favorito. Hace 2 años pensaba que su historia trataba sobre el abandono, sobre aprender a ser lo suficientemente fuerte para criar hijos sola, pero resultó tratar sobre algo completamente diferente, sobre segundas oportunidades, sobre el coraje para reconstruir la confianza, sobre descubrir que a veces las familias más hermosas eran las que se habían roto y habían elegido sanar. Papi, mira. Lee le extendió su diente de león a Caleb con el entusiasmo de alguien presentando un diamante raro. «Guau, bichito Lee, ese es el diente de león más perfecto que he visto jamás», dijo Caleb con la apreciación seria que lo convertía en un padre tan excelente. ¿Deberíamos pedir un deseo con él? Sí. Gritó Mason bajando apresuradamente del tobogán para unirse a ellos. Se reunieron en un círculo en el césped, Caleb sosteniendo a Mason, Isla con Lee en su regazo, mientras su hija sostenía el diente de león como una varita mágica. ¿Qué deberíamos desear?, preguntó Caleb. Helado, declaró Mason. ¿Perrito?, añadió Lee, aunque le tenía terror a los perros. Para que nuestra familia sea siempre así de feliz, dijo Isla suavemente, encontrando la mirada de Caleb sobre las cabezas de sus hijos. Por la sabiduría para nunca dar esto por sentado, añadió Caleb, con la voz espesa por la emoción que todavía lo tomaba desprevenido a veces cuando miraba lo que habían construido juntos. Ayudaron a Lee a soplar las semillas del diente de león al viento, viéndolas bailar en la brisa de otoño como pequeñas oraciones liberadas al universo. Mientras empacaban su picnic y se dirigían a casa para la hora de la siesta, Isla reflexionó sobre cuán diferente se veía su vida ahora de lo que había imaginado hace 2 años. Había pensado que se estaba preparando para ser madre soltera. En cambio, había descubierto la diferencia entre alguien que se queda porque tiene que hacerlo y alguien que se queda porque elige hacerlo, cada día. ¿Un centavo por tus pensamientos?, dijo Caleb, ajustando la posición de Mason. Buen cambio, ¿verdad? Isla miró a sus hijos, al hombre que había aprendido a amar aprendiendo a quedarse, a la vida que habían construido de las cenizas de lo que casi habían perdido. El mejor tipo de cambio, dijo ella, y lo decía con cada fibra de su ser. Esa noche, después de que los gemelos estuvieran dormidos y hubieran limpiado el caos de las aventuras del sábado, Isla y Caleb se sentaron juntos en su balcón, con vista a las luces de la ciudad. El silencio entre ellos era cómodo ahora, lleno de entendimiento compartido en lugar de distancia cuidadosa. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si no hubiera visto esa publicación de Instagram?, preguntó Caleb en voz baja. A veces, admitió Isla, pero luego recuerdo que el amor tiene una manera de encontrar su camino de regreso cuando está destinado a ser. Tal vez no de inmediato, tal vez no fácilmente, pero eventualmente.
¿Realmente crees eso? Tengo que hacerlo, porque la alternativa es creer que Mason y Lie vinieron a este mundo solo para enseñarnos a ser lo suficientemente fuertes para vivir el uno sin el otro, y esa no parece la clase de historia que se merecen. Caleb la atrajo más cerca, y ella se acomodó contra su pecho con la facilidad de alguien que había aprendido a confiar en la seguridad de sus brazos nuevamente. ¿Qué tipo de historias se merecen? La clase donde el amor gana, dijo ella simplemente. Donde la gente comete errores pero aprende de ellos. Donde las familias pueden romperse y aún así elegir sanar. Donde el final no es perfecto pero es real. Mientras la ciudad se acomodaba para dormir a su alrededor, Isla cerró los ojos y escuchó el sonido del latido del corazón de Caleb, constante y seguro, bajo su mejilla. El mañana traería nuevos desafíos, berrinches de niños pequeños y reuniones de negocios y las 1000 pequeñas decisiones que componían una vida compartida, pero esta noche, ella estaba exactamente donde pertenecía. En los brazos de un hombre que había aprendido la diferencia entre correr hacia algo y huir de ello, en un hogar lleno de la suave respiración de niños que nunca dudarían de que eran deseados, en una historia de amor que se había roto y rehecho en algo más fuerte, algo más profundo, algo por lo que valía la pena luchar. ¿Alguna vez te has preguntado si las personas que más nos lastiman son a veces las capaces de amarnos más profundamente? ¿Si somos lo suficientemente valientes para dejar que lo intenten? Comparte tus pensamientos sobre las segundas oportunidades y el coraje que se necesita para reconstruir la confianza después de que ha sido destrozada. Tu participación significa mucho para el canal. Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Gracias por ver. Si disfrutaste la historia, por favor suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo dejándonos saber qué pensaste. Tus comentarios y apoyo significan mucho para nosotros. Mantente atento para más historias emocionantes.